Muy buenos días para todos, buenos días para todas. ¿Cómo amanecen? Espero que amanezcan muy bien, animados también para la clase de hoy, para la última clase de esta semana. Hoy tenemos varias cosas por hacer. Hoy la clase pues, es un poquito más cortica, es de solo una hora, pero vamos a hacer un par de ejercicios. Les voy a mostrar la lista de ejercicios que les tengo para que practiquen el fin de semana. De una vez les cuento que son unos ejercicios que no son calificables, son para ustedes, son para que los practiquen. Los pueden compartir, los pueden hacer entre ustedes, me pueden preguntar a la hora que quieran, no hay ningún problema. Son ejercicios para ustedes. Es una lista de 25 ejercicios, básicamente que incluyen todo lo que hemos visto hasta ahora. Y digamos que hoy vamos a ver la última parte, como el tema de esta semana, que es una, pues digamos que está en el Moodle. Por eso vamos a pasar súper rápido, porque esto vamos a seguir viendo casi que todas las semanas. Y nos vamos a dedicar el resto de la hora a hacer un par de ejercicios con el tema de los ciclos, porque ayer lo vimos muy al final, y para que ustedes vean un par de estructuras adicionales que son súper interesantes. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar con el tema de los requisitos. Con esto, digamos que a esta parte del tema no le quiero meter mucho detalle porque la idea es que vayamos hablando de eso a lo largo de todo el curso. Entonces, pues simplemente les voy a mostrar dónde está, les voy a mostrar esto de qué se trata y les voy a pedir pues, que hagamos lo siguiente. Entonces, si ustedes entran al Moodle, en la segunda semana, el tema 6 de la segunda semana se llama definición de requisitos funcionales. Entonces, la definición de requisitos funcionales es una parte supremamente importante del desarrollo de software y está acá y está desde el principio, casi que desde la segunda semana, porque de aquí en adelante deberíamos seguir empleando una metodología muy parecida a esta para poder entender qué tiene que hacer un código, para poder entender qué tiene que hacer el software con el que estamos trabajando. Entonces, ¿qué es la ingeniería de requisitos? La ingeniería de requisitos es básicamente como un equipo de trabajo, de programación, se encarga de levantar ese requerimiento, se encarga de ir donde el cliente y preguntarle, cliente, ¿usted qué es lo que necesita? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su dolor? Para después internamente poder proponer una solución para ese problema y luego de tener esa solución, efectivamente poder implementarla, ¿cierto? Entonces, digamos que la ingeniería de requisitos tiene un montón de pasos, tiene un montón de implicaciones, tiene un montón de actores. Vamos a pasar súper rápido por esto, porque digamos que quiero que nos concentremos hoy en seguir ejercitando código y que esto lo vayamos viendo más en la práctica, más en la charla que vamos a seguir teniendo a partir de la próxima semana. Entonces, rápidamente, la ingeniería de requisitos empieza con un modelado del negocio. Siempre, 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 absolutamente siempre. Cualquier código que se haga para un cliente, cualquier código que se haga para uno internamente, necesita resolver un problema, como les había dicho, y generalmente cuando uno está trabajando con clientes, pues tiene que hacer un negocio con ese cliente, ¿cierto? Pues ellos le pagan a uno por desarrollar. Entonces, el modelado del negocio es lo que en la empresa en la que uno trabaje se encarga de hacer la evaluación de por qué el código que se va a ejecutar es un código que para el cliente es rentable, qué problema está solucionando, cuál es esa, básicamente cuál es ese dolor y ese dolor cuánto cuesta y cómo se va a solucionar con el código, ¿cierto? Después de eso se hace un análisis de requisitos que es entrar al detalle y construir una especie de arquitectura y esa arquitectura fácilmente se puede convertir en un tema absolutamente gigante, pero básicamente el análisis de requisitos es ir a preguntar como cuál es ese detalle de lo que tiene que hacer el código y de cómo se tiene que solucionar. El resultado del análisis de requisitos, lo más común es que sea un documento que se conoce como historias de usuario. Entonces, la historia de usuario es un documento que pone, yo como usuario quiero poder hacer un login en la plataforma. Yo como usuario quiero poder modificar mi perfil. Yo como usuario quiero poder compartir una foto. Yo como usuario quiero poder ver las fotos de mis amigos. Yo como usuario quiero poder dar un like. Yo como usuario quiero poder comentar. Yo como administrador de la plataforma quiero poder cancelar un usuario. Yo como administrador de la plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son las historias de usuario y ese es el resultado del análisis de requisitos. Después de eso, uno lo que hace es más o menos algo parecido al tema de cómo hicimos la definición de algoritmos la clase pasada, que es básicamente analizar y diseñar la solución. Después de eso, implementamos los algoritmos que se necesitan. Después les hacemos pruebas manuales, hacemos pruebas automáticas, hacemos un montón de metodologías de testing y al final desplegamos.
¿Qué es desplegar? Es levantar la página web y ponerla arriba en una URL que es accesible a través de Internet, o montar la aplicación en el Play Store, o montar la aplicación en Apple, o simplemente hacer un ejecutable que la persona puede instalar en su computador para tener un software de escritorio. Entonces, digamos que en todo el análisis de requerimientos hay un montón de implicados. Esta información está en el Moodle, por eso voy a pasar súper rápido. Por un lado son los implicados, en inglés se conoce como los stakeholders, son las personas que tienen influencia directa en el software. Básicamente, esta es la gente que conoce el requerimiento, esta es la gente que está allá, que hace el proceso todos los días y que tiene como la clave de lo que quiere solucionar. Entonces, básicamente uno como ingeniero de requisitos, lo que necesita es, lo más importante es este número 2 que está acá, es ponerse en los zapatos de esa persona. Por ejemplo, cuando yo estoy diseñando una aplicación nueva que quisiera montar en el Play Store con la que me voy a hacer millonario, que ese es digamos, el sueño de mucha gente cuando empieza a programar, es montar una aplicación en el Play Store que cueste $1 y que la descargue 1 millón de personas, entonces ya tengo 1 millón de dólares. Para poder lograr ese tipo de cosas, para poder lograr ese tipo de aplicaciones, uno lo que necesita es tener empatía. ¿Qué es tener empatía? Es pensar cómo un usuario trabajaría con la aplicación, es pensar cómo un usuario final tiene un dolor tan grande que sería capaz de pagar $1 para descargar mi aplicación. Esa empatía es lo que permite al final hacer una aplicación que sea súper utilizable, súper fácil, con una interfaz muy amigable. Entonces, aquí están como las características que debería tener una persona que levanta requisitos, es pensar de manera muy analítica, tener muchísima empatía, ser capaz de comunicarse muy bien, solucionar conflictos, ser muy buen moderador cuando empiezan a hacer a varias personas a dar requerimientos diferentes, encontrar un punto medio, tener su confianza en sí mismo y tener capacidad de persuasión para poder convencer al cliente de que la solución que uno le está planteando es la solución correcta. Digamos que acá hay mucha información. Esas buenas prácticas yo se los recomiendo que las lean, pero básicamente uno al final todos los requisitos los tiene que empezar a documentar y nos vamos a ir a esta parte de documentación de requisitos, que esto es, digamos, lo que a mí me gustaría que a ustedes les quedara más adelante, y es que para yo poder tener esos requisitos, yo tengo que empezar a preguntarle a los usuarios qué es lo que quieren. Y para eso yo tengo un montón de metodologías diferentes. La más común es hacer entrevistas. Entonces yo voy donde los clientes y les pregunto, hey, venga, ¿usted cómo quisiera ver esto? ¿Usted cuál es su pensamiento sobre este tema? Muchas veces, cuando se hacen páginas web, por ejemplo, uno no sabe al cliente qué opción le va a gustar. Entonces, se hace una metodología que se llama A/B testing, que es que yo le muestro la opción A, le muestro la opción B, y así de una le digo, vea, por favor, escoja. Entonces, digamos que todo esto termina impactando en algo que más adelante, por allá en el tercer ciclo, vamos a empezar a ver que es esto cómo impacta el UI y el UX, que son dos palabras realmente importantes en el mundo de la programación hoy en día. UI es una interfaz de usuario donde está ubicado el botoncito. Si el botoncito está arriba, si está abajo, si el botón es rojo, si el botón es verde, si el botón es gigante, si el botón es pequeño, si el botón está escondido, etcétera. Eso es la interfaz de usuario, el UI. Y después viene algo que se llama el UX, que es básicamente la experiencia completa que tiene una persona al utilizar el software que nosotros le estamos entregando. Entonces, para nosotros poder tener un muy buen UI y un muy buen UX, tenemos que ir a hacer entrevistas, tenemos que hacer reportes de validación, tenemos que hacer actividades de negociación y también tenemos que hacer solicitudes de cambio y tenemos que estar preparados para que el software cambie súper rápidamente. Y para hacer que el software cambie súper rápidamente, básicamente lo que se utiliza en las empresas, y esto se los cuento para que para que lo tengan por ahí presente. Y es lo siguiente, déjenme yo busco la presentación que no me acuerdo cuál es. Un minuto, porfa. En un segundo, porfa, que no la encuentro. Entonces, para uno poder estar preparado, aquí sí, para uno poder estar preparado para que un software evolucione rápidamente, básicamente entra un concepto que se llama el desarrollo de software ágil. El desarrollo de software ágil es un tema muy largo, muy extenso, tiene demasiada información y esto digamos que no es algo que uno sea capaz de transmitir completamente a un grupo de estudiantes en un pequeño periodo de tiempo. Simplemente les voy a mostrar qué es el desarrollo de software ágil, por qué existe y de esto obviamente vamos a hablar mucho más a lo largo de todo el curso. Digamos que esta parte de este ciclo a mí me gustaría como empezar a dividirla a lo largo de las semanas para que cada vez vayamos entendiendo más qué son los requerimientos, vayamos entendiendo más
qué es el desarrollo de software ágil para que ustedes tengan claro cómo funciona esta metodología. Desarrollo de software ágil es una metodología muy moderna que empezó a surgir básicamente cuando empezamos a desarrollar software a nivel industrial. Y pues muchas empresas que trabajaban con gestión de proyectos tradicional, hoy en día ya están trabajando con metodologías ágiles, que no sirven solo para desarrollar software, sino muchísimas otras cosas. ¿Qué es la metodología ágil? Es básicamente una forma de trabajo que es diferente a como se trabajaba antes, que se llama waterfall, en la que en esta metodología ágil básicamente lo que está buscando es tener un feedback muy rápido del cliente para poder hacer iteraciones muy rápidas en el software. Entonces voy a pasar rápido por acá. Digamos que las metodologías ágiles tienen un montón de, pues como de principios o un montón de valores que están por detrás. Eso se llama el manifiesto. Entonces es estar preparado para hacer cambios muy rápidos, es estar preparado para que el cliente pueda probar las cosas de una manera fácil, de una manera oportuna, reunirse muy frecuentemente con el cliente para que finalmente la gente pueda decirnos, vea, esto no me gusta, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto está bien, esto va encaminado y no esperar a que se terminó el proyecto por allá después de 20 semanas y a las 20 semanas mostrarle al cliente y que el cliente me diga no me gustó. Entonces, aquí en esta presentación están los 12 principios del software ágil, no se los voy a leer para que ustedes las tengan. Básicamente, el principio más claro del software ágil es feedback, tener feedback rápido y tener retroalimentación. Entonces, en el software ágil, digamos que es un ciclo y todo el tiempo estamos en la misma iteración. La metodología ágil más común de todas se llama Scrum y el Scrum básicamente lo que hace es eso. Yo empiezo por una planeación del proyecto, hago la construcción o el desarrollo, hago el despliegue, le pido feedback al usuario, planeo, construyo, despliego, pido feedback, planeo, construyo, despliego, pido feedback. Y estos son ciclos de una semana. Entonces, en una semana yo hago las cuatro cosas. En una semana yo planeo, construyo, despliego y pido feedback. Siempre, siempre se hacen las cuatro cosas en una semana. Entonces, eso nos permite a nosotros, como ingenieros, como desarrolladores de software, tener una muy buena gestión del proyecto, tener una muy buena gestión del software y finalmente, pues que el usuario final, la persona que va a utilizar el software, la persona que va a estar con esa experiencia todos los días, pues que pueda tener una experiencia amena y que pueda ser una aplicación fácil para esa persona de utilizar. Hoy en día hay muchísimas empresas que utilizan, les voy a mostrar por acá más adelante, que utilizan Scrum. Casi todas las empresas de desarrollo de software utilizan Scrum. O sea, son muy poquitas las que no. Y las que no, pues son empresas que no son tan exitosas. En Colombia, las empresas más grandes que utilizan desarrollo de software ágil están, por ejemplo, Ruta N, el Mintic, Pragma, Suramericana, EAFIT. Aquí en esta presentación estaba en Colombia, que también lo utiliza. Y no solo empresas de desarrollo de software, sino empresas de cualquier índole. Por ejemplo, donde yo trabajaba hace mucho tiempo en Renault, en Sofasa, allá utilizaban metodologías ágiles para hacer desarrollo de piezas para vehículos. Entonces, digamos que las metodologías ágiles migraron a otro tipo de industrias y hoy ya se ven en cualquier parte. A nivel mundial, Microsoft, Google, Oracle, empresas como Honda, que son de manufactura, Facebook, Apple, todas esas empresas utilizan metodologías ágiles. Entonces, digamos que esto se los cuento para que sepan que esto existe. De esto vamos a seguir hablando más adelante. ¿Alguien tiene una pregunta? Entonces, esto se los cuento para que sepan que existe, que básicamente en todas las empresas de software en el mundo se trabaja con esta metodología, que es siempre ese circulito, siempre ese ciclo de planear, desarrollar, desplegar, pedir feedback, planear, desarrollar, desplegar, pedir feedback. Y eso está demasiado incrustado en el proceso de desarrollo de software. Digamos que es algo que vamos a seguirle haciendo énfasis más adelante y que toda esta información está en el Moodle para que le saquen un momentico en este fin de semana, lo lean, lo vean, miren los videos, hagan las lecturas, porque pues finalmente esto es una información que les va a servir cuando a nivel profesional estén trabajando con software. Vamos entonces a seguir con el tema de esta semana. Yo les voy a mostrar rápidamente pues, los ejercicios que les voy a dejar para que hagan el fin de semana. Un segundo, por favor, por acá.
Entonces, para el fin de semana les voy a dejar 25 ejercicios. Estos 25 ejercicios, hay unos en inglés y otros en español. Las personas que no entiendan inglés me pueden preguntar, yo les explico en español qué es, pues, pero la idea es que se traten como de esforzarse, las personas, sobre todo los que están en los cursos de inglés, porque normalmente, pues, casi que todo el requerimiento se lo hacen a uno en inglés. Entonces, los 25 ejercicios, digamos que no hay nada diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Es mucho uso de ciclos de tipo for, mucho uso de ciclos de tipo while, mucho uso de if, em, mucho uso de, pues, casi que de los contadores que vimos ayer. Ahorita les voy a explicar cómo hacer sumatorias, pero es mucho la creatividad que ustedes tengan que tener para combinar todas esas herramientas que hemos visto hasta ahora y practicar. Lo que yo les recomiendo es, a uno cuando le explican este tipo de cosas, a uno cuando le explican los if, los while, los for, uno como que más o menos entiende eso y uno dice como, ok, eso por allá es una cosa que no sé para qué sirve. Y cuando uno mira este tipo de ejercicios, son ejercicios muy específicos, son ejercicios muy específicos y muchas veces están muy centrados en la parte matemática, muchas veces están centrados en la parte numérica, porque son como los ejemplos más básicos que se pueden hacer con estas estructuras. Pero siempre tengan en la cabeza que estas estructuras se hacen es porque uno siempre interioriza todas esas estructuras después de haber hecho 400 ejercicios, después de haber hecho 400 códigos. Entonces, antes de uno pasar a ejemplos mucho más de la vida real, necesita hacer estos ejemplos más básicos para que finalmente el cerebro de uno se acostumbre a trabajar con esas estructuras. Entonces, Rafael me está preguntando si cuando termine la clase los voy a subir a GitHub. Sí, ahorita los subimos. Miren que ya los puse aquí en la carpeta de la clase 4. Ahí van a quedar en la carpeta de la clase 4. Bueno, entonces, digamos que la persona que no entienda alguno de los ejercicios me puede escribir, no hay ningún problema, durante el fin de semana, a la hora que sea. No se preocupen, yo les puedo ayudar pues explicándoles como cuál es el requerimiento de la tarea, por si alguno no sabe. Voy a moverme a la semana 2 y voy a moverme a la clase 4. Y aquí vamos a hacer un ejercicio de for. Entonces, el día de ayer vimos los ejercicios, pues o vimos la introducción al while y al for. Vamos a hacer un repaso súper rápido de esto. Recuerden que el while es una estructura pues una estructura cíclica infinita que nunca termina, que solamente termina cuando hay una condición acá que se haga falso. Entonces, siempre que esa condición que ponemos aquí antes del dos puntos sea verdadera, se van a ejecutar las líneas que están aquí adentro. Los while son peligrosos porque se pueden volver infinitos. Si yo pongo una condición que nunca se pone falsa, el código se queda ahí ejecutando todo el tiempo. Para cancelarlo pongo control C. Y básicamente son ciclos que son muy útiles porque me permiten a mí, de una manera condicional, empezar a preguntar un millón de cosas. Entonces así hicimos el juego de la adivinanza. Bueno, aquí me están preguntando si no lo puedo subir al chat. No sé, vamos a ver, me imagino. Así, ya ahí lo mandé. Listo, ahí les queda, igual va a quedar en el Git. Entonces, en el juego de la adivinanza, lo que hicimos fue un while, mientras los dos números fueran diferentes, sigue preguntando los dos números, hasta que la persona pone un 7 y ya el juego termina. Hicimos varios ejemplos de while, y al final les mostré que en Python yo puedo tener estructuras que son un poquito más complejas, de varias dimensiones, en donde puedo tener, por ejemplo, una lista, y esa lista tiene un montón de elementos. Entonces, por ejemplo, acá creamos una variable que se llama names o nombres, y dentro de esa variable pusimos una lista. Entonces una lista es básicamente un arreglo donde puedo tener varios elementos y cada uno de esos elementos tiene su propio valor. Entonces en Python vimos que las listas son muy flexibles porque las listas me permiten tener elementos de varios tipos. Por ejemplo, puedo tener una sola lista, elementos numéricos, elementos de tipo texto, elementos de tipo lista, elementos de lo que sea allá adentro. Entonces en Python eso se vuelve muy flexible y básicamente vimos que yo puedo recorrer cada uno de los elementos de una lista con un ciclo de tipo for. Entonces, ¿cómo funcionan los ciclos de tipo for? Es para cada elemento en esa lista, simplemente lo puedo imprimir, puedo hacer alguna operación con ese número. Entonces, después vimos, por aquí en otra parte, en un segundo, vimos una estructura súper importante y súper útil que se llaman los contadores. Entonces, los contadores son unas estructuras que me permiten a mí literalmente contar cuántas veces ha pasado una condición.
o cuántas veces se ha ejecutado un código, o cuántas veces se tiene cierta repetición de alguna variable. Entonces, para yo utilizar un contador, tengo que inicializarlo. Yo veré en qué dato lo inicializo. Normalmente se inicializa en 0. Aquí lo inicializamos en 1. Y para aumentar el contador, lo puedo hacer de dos maneras. Es poner cont igual a cont más 1 o poner cont más igual 1. Si Carlos tiene una duda, cuéntame, Carlos. Profe, cuando hablas de contadores también, ¿estos contadores es una variable o es una función? Es una variable. Es una Ok, variable. Yo le puedo poner el nombre que quiera. Yo le puedo poner si quiero contador, le puedo poner, pues sí, el nombre que quiera, le puedo poner Daniel y eso va a contar. Lo importante es la estructura, que yo primero la declaro y después pongo cont igual a cont más 1, o variable como sea, igual a variable como sea, más 1. Entonces los contadores son supremamente útiles porque me permiten a mí empezar a tener como más control sobre lo que está pasando dentro del código. Y además de los contadores, que existe una estructura muy parecida que se llaman las sumatorias. Entonces vamos a hacer un ejemplo de una sumatoria. Voy a crear una lista de números. Entonces, esta lista de números va a ser el -10, el 50, el 800, el 9, el 6 y el 23.5. Entonces, supongamos que yo quiero calcular el promedio de todos estos números, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo calculo un promedio? Un promedio es la suma dividido la cantidad de números. Entonces, miren que yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 números en esta lista. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer un código con contadores para contar cuántos elementos tiene esa lista. Esto hay una forma más fácil de hacerlo, ya les voy a mostrar cuál es, pero vamos a hacer un for para poder hacer el contador de cuántos elementos tiene esa lista. Entonces, ¿cómo hacemos un contador de cuántos elementos tiene esa lista? Declaramos el contador en 0 y empezamos for element in list of numbers. Entonces, cont igual a cont más 1. Entonces, miren que para cada elemento de la lista, el contador va a aumentar su valor en 1. La primera vez vale 0. Cuando empezamos con el primer elemento que es -10, 0 más 1 da 1. Y ese resultado lo ponemos en contador. Después el siguiente elemento es 50. Entonces el contador ya ahí vale 1 más 1, 2. Después en el 800 vale 3. En el 9 vale 4. En el 6, 5. En el 23.5 vale 6. Entonces acá al final imprimimos el total de elementos en la lista. Es, y aquí voy a poner un cont en la lista. Entonces, vamos a ejecutar este código. Python, ejercicio for. Lo escribí mal, perdón. Entonces, miren que me dice que el total de elementos en la lista es 6. Este contador de elementos en una lista, digamos que tiene una forma más fácil de hacerlo. Para eso se utiliza una función y esa función se llama len. Entonces, lo voy a dejar aquí comentado para que ustedes lo tengan, pero sepan que normalmente esto no es un código común. Uno normalmente no se pone a contar las cosas que hay dentro de una lista de manera manual, porque uno puede hacer simplemente un print y evaluar la longitud de una lista. La longitud de una lista se evalúa con el comando len. Entonces, en len, esto es un comando muy parecido al print, tiene que yo puedo poner len de list of numbers. Entonces, cuando yo ejecute esto, me va a poner un 6, porque la lista de números tiene 6 datos. Listo. Entonces, miren que el primer dato, habíamos hablado ayer, que es el dato número 0, o que tiene el índice 0. El segundo tiene el índice 1, el tercero el índice 2, índice 3, índice 4, índice 5. Entonces, el índice en una lista, el índice del último elemento, siempre, siempre, siempre es uno menos que el tamaño de la lista, porque la lista empieza en 0. Eso ténganlo presente, que eso a veces lo confunde a uno. Entonces, lo que vamos a hacer en este primer ejercicio es calcular el promedio de todos estos números. Para calcular el promedio de todos estos números, primero tengo que hacer una suma de ellos. Entonces, ¿cómo hago una suma? Vamos a empezar. Es muy parecido al código que está acá del contador, pero vamos a poner una variable que se llama suma. Vamos a decirle que suma va a empezar en 0. Y después vamos a poner para cada elemento
Entonces, para cada elemento vamos a hacer que suma va a ser igual a suma más elemento. Entonces, esto lo que está haciendo, miren que es muy parecido al contador, pero básicamente vamos a poner acá el total, no, la suma. Miren que la diferencia entre un contador y una sumatoria es que a una sumatoria yo no sumo 1, sino que sumo un valor numérico. Entonces, miren que suma empieza en 0. La primera vez, entonces, es lo que va a hacer es suma más elemento. ¿Cuánto vale el primer elemento? Vale menos 10. Entonces, 0 más menos 10 da menos 10. Y yo pongo el menos 10 aquí en el valor de suma. En el siguiente elemento, entonces, este valorcito vale menos 10 y este vale 50. Menos 10 más 50 da 40. Entonces, guardo aquí un 40. En el siguiente, entonces, tengo un 40 más 800, entonces tengo 840. Después tengo un 9 más 840, 849 y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver cuánto da la suma. Entonces viene que la suma al final da 878.5, que es la suma de menos 10, más 50, más 800, más 9, más 6, más 23.5. Entonces, estas dos estructuras de programación son súper comunes, uno las utiliza un montón y esas, digamos que esas dos estructuras, pues yo les recomiendo que en la práctica que van a hacer esta semana, las van a necesitar bastante. Entonces, la persona que se enrede cuando necesiten hacer un contador o una suma, me avisa. Ahora, ¿cómo se hace el promedio? Entonces, voy a poner aquí print. El promedio de los datos. El promedio de los datos es. Entonces, acá lo que hacemos es dividir la suma, dividir el contador. Listo. Entonces, ahí tenemos los dos valores. El total de elementos de la lista es 6. La suma de los elementos en la lista es 875, 878.5 y el promedio de los datos es 146. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Mientras tanto, les voy a dar, si quieren, 2 minuticos para que lo copien. Profesor, una pregunta bueno, con respecto al código que acaba de escribir, para el promedio, en lugar de usar digamos, la variable contador, ¿se podría usar len? Claro que Len sí. de, listo. Y en vez de utilizar todo este for, yo puedo utilizar la función sum, Ah, S-U-M. sí, ahí le está usando. Ujú. Ok, listo, muchas gracias. Con gusto. Mira, Cristina me está preguntando si element es una variable. Si la respuesta es que element es una variable, pero yo aquí puedo poner el nombre de esa variable que yo quiera. Por ejemplo, yo puedo poner number. Y aquí number. Yo aquí puedo definir la variable que yo quiera. Lo que ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a trabajar con eso, empiezan a buscar códigos de for en internet, es que la gran mayoría de gente pone for i y le pone una i a eso. Entonces, la i es relativamente común encontrarla. Lo que hace todo el mundo es poner ahí una i. For i in list of numbers. Entonces hacen suma igual a suma más i. A mí me parece que la i no es tan descriptiva, entonces por eso no la uso tanto. Sí, exactamente. Entonces podrías poner cualquier forma. Podrías decir i, variable, hola, lo que quieras. Con tal de que cuando la vayas a usar, utilices el mismo nombre de la variable. Y obviamente, si yo tengo, por algún motivo, una lista vacía, pues en ese caso, la división por cero da error, efectivamente, como está diciendo Álvaro. Entonces ahí, si quieren mejorar eso, podrían poner un condicional que diga que si la lista está vacía, pues simplemente que la lista es vacía y que no tiene promedio. Listo, Neider me está diciendo por acá que hay un ejercicio que no he logrado hacer, que está en la plataforma, que es tomar un número de 2 dígitos
y mostrar los dos dígitos en pantalla de forma separada, ahorita lo hacemos. Yo estoy dividiendo aquí el contador, pero mira que el contador no vale 0. El contador no vale 0 porque aquí en el for aumenta su valor. Entonces, con eso yo estoy garantizando que este contador aquí no va a dar 0. Ahora, si yo comentara toda esta parte del código, entonces ya ahí no podría utilizar contador. Mira que el Python me dice que no conoce contador. Entonces aquí tendría que utilizar, como hablamos ahorita, el comando len. Cualquiera de los dos está bien. Mira que ahí ya con eso vuelve y me da lo mismo. Yo le puse, a mí me dio 878.5 y 146.41. Hola, Carlos. No importa si dentro de la lista hay otras listas y dentro de esas listas otras listas siempre van a quedar con el nombre i. No, si uno tiene una lista dentro de una lista, tiene que utilizar nombres diferentes para cada for. Por ejemplo, te muestro uno que hicimos ayer. Mira que yo tengo una lista y cada uno de los elementos de una lista también es otra lista por dentro. Entonces mira que utilicé el comando, pues, el nombre row y después el nombre element. Eso es una estructura que no es tan común. Y para trabajar con este tipo de datos, uno normalmente utiliza librerías. Las librerías que se utilizan en este caso, las vamos a ver creo que la próxima semana, son una que se llama Pandas y otra que se llama NumPy. Entonces, no es tan común trabajar con datos de este estilo. Cuando uno tiene listas, normalmente son, como las estamos viendo, de una sola dimensión. Para trabajar con listas de 2 dimensiones, normalmente se utilizan librerías. Entonces, Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que vamos a definir una lista de, vamos a definir una lista de calificaciones de varios estudiantes. Y vamos a empezar a calcular, vamos a suponer que hay 3 niveles en esa lista, que es el nivel como de 0 a 3, el nivel de 3 a 4 y el nivel de 4 a 5. Y vamos a calcular el promedio de todos los que están de 0 a 3, el promedio de todos los que están de 3 a 4 y el promedio de todos los que están de 4 a 5. Entonces voy a poner una variable que se llama list of grades. Y para que esto me quede más cómodo, voy a poner aquí un enter y voy a empezar a poner los datos allá adentro. Esto es exactamente lo mismo que haberlo hecho todo en una sola fila, pero para que ustedes lo puedan ver, vamos a empezar a ponerlo ahí. Voy a poner un 1, voy a poner un 2.4, voy a poner un 4.5, un 2.3, 2.4, 4.3, 3.8, 3.1, 3, 2.7. Es una pregunta. Dime. ¿Las listas se encuentran predefinidas o yo puedo hacer en el programa que el usuario vaya llenando los espacios de la lista para después utilizarlos? Sí, tú le puedes decir al usuario que los ingrese. Con eso podrías utilizar el comando .append. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Eso, perfecto. 5. No le gusta este 3. Aquí me falta una coma. ¿Cuántos datos he metido? Ahí metí 15 datos. Entonces, vamos a hacer un código que calcule los promedios de las personas que están de 0 a 3, el promedio de las personas que están de 3 a 4 y el promedio de las personas que están de 4 a 5. Entonces, ahí tengo la lista de todas las calificaciones. Entonces, ¿cómo hago esto? Yo ya sé que tengo que recorrer toda esa lista. Entonces voy a poner for grade in list of grades. Entonces, resulta que yo voy a tener que calcular 3 promedios diferentes. Como tengo que calcular 3 promedios diferentes, voy a necesitar 3 variables de tipo contador y 3 variables de tipo suma. Entonces vamos a ponerlas las 3 acá. Esto tiene formas más eficientes de hacerlo. Lo voy a hacer de esta manera para poder que la explicación sea clara. Entonces voy a poner cont
insuficiente y lo voy a empezar en 0. Cont aceptable y lo voy a poner en 0. Cont sobresaliente y lo voy a poner en 0. Después vamos a poner suma insuficiente, también en 0. Suma aceptable, también en 0. Y suma sobresaliente, también en 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner acá, si el grade es menor a 3, eso quiere decir que está en el rango insuficiente. Entonces voy a poner acá cont insuficiente igual a cont insuficiente más 1. Y suma insuficiente va a ser igual a suma insuficiente más grade. Y miren que aquí estoy haciendo las dos operaciones. Estoy contando el insuficiente y también estoy acumulando, estoy sumando todos los insuficientes. Voy a poner el if grade es mayor o igual a 3 y grade es menor a 4. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. Cont aceptable es igual a cont aceptable más 1. Y la suma de aceptable es igual a la suma de aceptable más 1. Listo. Y voy a poner parece que puede ser un else, porque no metí ningún dato diferente. Entonces, cont Profe, ¿no sería sobresaliente. suma Entonces sería el aceptable grade. más, Sí, perdón, más aquí me grade? equivoqué, Sí. tienen razón. Gracias. Entonces, con sobresaliente es igual a con sobresaliente más 1. Y suma sobresaliente es igual a suma sobresaliente más grade. Entonces, al final, vamos a imprimir los tres valores, print. Entonces, el promedio de los insuficientes es, entonces aquí vamos a hacer suma insuficiente dividido con insuficiente. Listo. Y vamos a hacer lo mismo para los otros dos. Entonces, de los aceptables y aquí de los sobresalientes. Entonces aquí vamos a poner suma aceptable y aquí vamos a poner sobresaliente. Listo. Entonces, para recapitular, lo que estamos haciendo es definir los tres contadores y las tres sumatorias diferentes. Después de definir los tres contadores y las tres sumatorias, básicamente lo que hacemos es recorrer cada una de esas calificaciones. Y después de recorrer cada una de las calificaciones, entonces empezamos a preguntar. La calificación está entre 0 y 3. Entonces sumo el insuficiente y cuento uno más para llevar cuántos insuficientes hay. Después de esto, para los aceptables, entonces es los que están entre 3 y 4. Entonces cuento los aceptables y les sumo la calificación de esa persona. Y al final los sobresalientes. Entonces aquí al final estoy calculando los promedios. Es más, vengan, mostremos todo. Mostremos los promedios, los contadores y la suma. Profe, qué pena. ¿Con Dime. qué función usted cambia varias líneas de código? La selecciono control D, para que me las muestre las tres. Gracias. Me gustó. Es más, yo voy a poner primero los contadores de las sumas. Listo, vamos a ver esto cómo funciona. Entonces, Python, ejercicio for 2.py.
Entonces vamos a ver si esto me dio bien. Casi que la forma de saber es con la cantidad. Puse 7 insuficientes, 3 aceptables y 5 sobresalientes. Vamos a contar primero los insuficientes, manualmente. Entonces por aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Parece que dio bien. Vamos a contar los aceptables. Por aquí hay 1, 2, 3 solamente. Y los sobresalientes, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces sí parece que dio bien. Listo. Ahí les dejo un momentico para que lo copien. Si quieren les voy a mandar la lista por el chat para que ustedes la tengan. Y el resto del código se los muestro para que lo copien. Y sobre todo el algoritmo. Les voy a dar 5 minuticos para que lo copien. Listo. Profe, buenos días. Hola Víctor, cuéntame. Profe, una pregunta. Si yo coloco los rangos que va a seleccionar, que se van a seleccionar, para clasificarlo si es insuficiente, sobresaliente o aceptable. Si yo coloco de 0 a 3, ese sería el rango insuficiente, ¿cierto? Correcto. Pero para yo colocar en el rango aceptable, el contador me va a comenzar a contar desde 3 o no tendría que ser de 3.1 hasta 4, por ejemplo. Pues en este caso yo definí el 3, o sea, el 3 yo lo puse a contar como aceptable, pero pues eso ya dependerá de cada tipo de, pues de cada tipo de sistema de calificación. Entonces, en realidad, mira que todos los contadores empiezan siempre en 0, para yo empezar a contar siempre en 0. Pero si una calificación es 3, yo la cuento como aceptable porque mira que aquí está el igual. Si yo considero que el 3 es insuficiente, entonces tendría que poner el igual aquí. Ah, ok, listo. Gracias. Con gusto. Por ejemplo, pregunta Cristian si es necesario poner el tab en la lista. No, no es necesario. Incluso ni siquiera es necesario ponerla así bajando, sino que si la pongo al lado me queda muy, muy larga. Los tabs solamente son necesarios cuando hay estructuras de este estilo. Una pregunta. Cuéntame. ¿Cómo haría yo para solicitarle al usuario que ingrese el nombre del alumno y de una vez la nota para ir creando, digamos, una lista? Bueno, ya les voy a mostrar en el siguiente ejercicio cómo hacer para pedir al usuario que me ingrese 20 cosas o 10 cosas y que él decida cuántas, porque hay un par de ejercicios así en la ejercitación. Pero lo importante es que si tú quieres tener el estudiante al frente de la nota, eso necesita estructuras un poquito más complejas. Por ahora te recomiendo que los pongas en 2 listas diferentes, lista de nombres y lista de calificaciones. Pero para eso en realidad lo que uno utilizaría es un diccionario. O ya una tabla, y las tablas las vamos a empezar a ver la próxima semana. Pero ya en un momento que les voy a mostrar cómo hacer para pedir al ¿Puede bajar un usuario poquito, por favor, NG. para... Sí. Por acá me preguntan que si hay alguna función que ordene los elementos de una lista de menor a mayor. Sí, sí hay una función, se llama .sort.
la próxima semana vamos a ver funciones en listas. Entonces, si quieren, lo pueden hacer, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Bueno, vamos a hacer entonces otro ejercicio. Voy a ponerle ejercicio for 3. Y entonces en este ejercicio les voy a mostrar una forma diferente de trabajar con el for, que también es muy útil. Por ejemplo, me pregunta Ingrid que si con las listas que se trabajan bases de datos. No, en realidad no. Son muy diferentes. Las listas, casi que esto es como para uno ejemplificar una base de datos. Es muy rara la vez que uno tiene bases de datos en listas. Las bases de datos normalmente están por allá adentro en un sistema y uno utiliza librerías para manejar las bases de datos. Las listas normalmente son para darle estructura al código, para poder aplicar lógica, para poder hacer este tipo de cosas. Pero el concepto de las listas, que yo las recorro una por una, sí me sirven las bases de datos. Porque las bases de datos yo también las voy a tener que recorrer, yo también las voy a tener que leer, yo también las voy a tener que trabajar. Entonces, no son exactamente las listas, pero digamos que toda esta información nos sirve para eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer acá? Vamos a decirle al usuario que nos ingrese las edades de 10 personas si él quiere, o si él quiere 4, o si él quiere 20, o si él quiere 10, las n personas que el usuario decida. Entonces, primero le vamos a pedir cuántos usuarios quiere ingresar. Y después le vamos a pedir las edades de esos n usuarios. Las edades de esos n usuarios las vamos a meter en una lista y después vamos a calcular el promedio de esas edades. Entonces, el paso 1 sería pedirle al usuario. Paso 1, pedirle al usuario la cantidad de personas a ingresar. Después, en el paso 2, en un for de 0 a n, pedir las edades de esas n personas. El paso 3 sería guardar las edades de esas personas en una lista. Este paso no es necesario, pero lo vamos a hacer para que ustedes aprendan cómo meter datos en una lista. ¿Ok? Y el paso 4 sería calcular el promedio de esas edades. Entonces, lo primero que necesito hacer es pedirle al usuario la cantidad de personas. Entonces lo voy a poner como number of persons. Entonces vamos a poner un entero. Y entre ese entero vamos a poner un input. Vamos a decir, por favor, ingrese la cantidad de personas. Listo. Entonces, yo tengo la primera forma para yo hacer ciclos for es definir la lista y recorrer cada uno de los elementos de esa lista. La siguiente es poner un for que vaya desde un número n hasta otro número, desde un número x hasta un número y. Entonces, en este caso, lo que nosotros necesitamos es que sea un for que vaya desde 0 hasta n, en este caso. ¿Para qué? Para que me pida, si yo le metí un 10, que me pida 10 personas. Entonces, vamos a mirar una instrucción for i in range Profe, 0,n. Dime. profe, ¿no sería de pronto más práctico que el for haga una pregunta en lo último donde diga si quieres o no agregar otra persona, o sea, para no ponerle un valor específico de 10, sino que cada vez que se recorra, pregunta en lo último si se va a agregar otra persona, si se va a agregar otra persona, si se va a agregar otra persona? También se puede. Ahí lo único es que la persona, mira que para el usuario tendría que ingresar, si quiere 40 personas, tendría que ingresar 40 veces la palabra sí. Mientras que con esta metodología desde el principio ponen 40 y ya el código simplemente calcula, pero cualquiera de los dos está bien. Entonces, esta función rango es una función que me permite a mí tener una iteración entre el número 0 y un número antes a este número de personas. Ya les voy a mostrar eso qué significa para que ustedes no se confundan mucho con eso, por eso le puse primero un print. Miren lo que él hace. Yo le pongo Python
ejercicio for 3.py, voy a ponerle 5 personas. Entonces miren que cuando yo le pongo un 5, él me imprime estos 5 veces. Lo que pasa es que me pone los números del 0 al 4. No se preocupen mucho por el número. En este caso el número no me importa. Lo que me importa es que esto se ejecute 5 veces. Porque yo necesito pedirle la edad de 5 personas, ¿cierto? Entonces, como necesito pedir la edad de 5 personas, entonces este for que va desde 0 hasta 4 me sirve, porque el 0 es una vez, el 1, el 2, el 3, el 4, entonces se ejecuta 5 veces el for. Entonces, esta operación rango es bastante común, uno lo utiliza mucho cuando tiene este tipo de casos donde tiene que llegar y ejecutar un ciclo n veces. Para ejecutar un ciclo n veces, entonces lo pongo desde 0 hasta ese número n y el ciclo se ejecuta esas n veces. ¿Listo? Entonces acá lo que tengo que hacer es declarar una lista vacía. Entonces, list of ages y voy a poner una lista vacía. Ahora, ¿yo cómo le meto datos a una lista? Para yo meterle datos a una lista, estas funciones las vamos a ver en más detalle la próxima semana, pero básicamente lo que hago es poner list of ages.append. Entonces, cuando yo hago el comando .append, lo que estoy haciendo es meter información en una lista. Ahora, ¿qué dato quiero meter en la lista? Un int, y adentro un input, y adentro quiero poner, por favor, ingrese la edad de la persona. Listo. Entonces miren que aquí al final voy a imprimir al final print list of ages y miren lo que me va a salir. Entonces voy a poner 3 personas. Uy, 36 no termino nunca. 3 personas. La primera tiene 30, la segunda tiene 45 y la tercera tiene 10 años. Entonces miren que al final tengo una lista ya llena con la información que me metió el usuario. Miren que metí las edades de 3 personas. Y como tengo las 3 personas, entonces ya con esta lista puedo calcular la información. Entonces por acá me están preguntando para qué sirve el comando .append. El comando .append sirve para ingresar un dato en una lista. No se preocupen mucho por el comando .append, eso lo vamos a ver mucho más en detalle la próxima semana. La próxima semana vamos a ver operaciones con listas. ¿Qué puedo hacer yo con una lista? La puedo ordenar, le puedo sacar los máximos, los mínimos, puedo obtener la longitud, puedo quitarle un elemento, meter un elemento por debajo, meter un elemento por encima, puedo hacer un montón de cosas, puedo cambiar un dato dentro de la lista. Por ahora, ese comando .append para lo que me sirve es para meterle datos. Listo. Entonces, empecé con una lista vacía y en cada iteración de este for, con el comando .append, le ingreso el resultado de un input. Entonces, como ya aquí al final tengo la lista de las edades, entonces lo único que tengo que calcular es el promedio. ¿Cómo calculo el promedio? Entonces voy a poner average es igual. Entonces aquí para calcular el promedio lo podría hacer como en el ejercicio pasado, que básicamente lo que hice fue un for, y todo ese for tiene el contador y la suma, o podría poner la suma de el list of ages dividido el len de list of ages. Entonces, esto se los dejo acá como un abrebocas para que ustedes vean como cuál es el rango de operaciones que se pueden hacer con una lista. Aquí lo que estamos haciendo con el comando sum es literalmente sumando todos los elementos de la lista, dividido len, que es la cantidad de todos los elementos de la lista. Entonces miren que el código que nosotros hicimos ahorita al principio, que era este primero que hicimos, que son estas líneas de código, pues en realidad 4 líneas de código con el print se pueden cambiar por esta linecita, porque esto me suma todos los elementos de la lista y esto me calcula la cantidad de elementos que hay, entonces con eso puedo calcular el promedio. Entonces print, promedio de las edades es, vamos a poner aquí un format, entonces vamos a poner 10, 20 y 30. Uy, ¿cuánto le puse? Ah, le puse 10 personas, perdón. Voy a poner 3 personas. Entonces la primera tiene 10, la segunda 20, la tercera 30. Entonces el promedio de las edades es 20 años. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que vamos a meter 5 personas, 55, 69, 32, 17 y 5. Entonces ahí me da que el promedio es 35.6 años. Listo. Bueno, ahí les dejo para que lo copien.
Profe, me puede explicar por favor el for? ¿Es for y in range? Claro. Esta operación rango lo que hace es que yo le pongo dos límites, el límite inferior y el límite superior. Entonces, en cada una de las iteraciones del for, esta variable que yo ponga acá va a ir aumentando de uno en uno. Entonces, tengo primero el 0, después el 1, después el 2, después el 3, después el 4, y aumentando de uno en uno hasta llegar a este valor del final. Lo único que tiene que tener cuidado es que el valor del final nunca lo toma. Por ejemplo, yo pongo un rango de 0 a number of persons y en ese number of persons metí un 5, entonces el for va a ir desde 0 hasta 4 para que lo tengas ahí presente. Entonces, dependiendo del número que yo ponga aquí en esta final, el AI puede tomar ese rango. Por eso por aquí en el chat que me están preguntando que cómo pide sumar los números desde un rango de negativos hasta positivos, pues simplemente si yo aquí en el rango pongo un menos 50 y en el number of persons pongo un 400, entonces él va a asumir todos los valores desde el menos 50 hasta el 400. Y como todos esos valores van a ir aumentando de uno en uno, pues yo los puedo sumar todos para después calcular un promedio. Entonces, ese tipo de ejercicios se hacen con esta función punto rango. Con esta función rango, perdón. Por aquí José me pregunta que para qué sirve esta f. Esta f sirve para que yo tenga un string y dentro de ese string pueda meter una variable entre llaves. En el caso que tú me estás mostrando, no hay ninguna diferencia. Lo único es que mira que yo con el AF puedo meter la variable en la mitad de un texto. Entonces puedo poner al final del texto la palabra años. ¿Listo? ¿Para qué es el punto append? El punto append es, mira que yo empiezo aquí con una lista vacía. Entonces, el punto append lo que hace es tomar este dato que ingresa el usuario aquí en este input y meterlo dentro de la lista. Entonces yo aquí podría poner lo que quisiera, podría no poner un input, sino que podría poner un 10, un número aleatorio, lo que sea. El punto append lo que hace es empezar a meter valores en una lista, empezar a llenar los valores de una lista. Una pregunta, profesor. Es decir, esto es más o menos la lógica de cómo se utiliza la función buscar. Sí, digamos que por acá podría ser una búsqueda muy simple. ¿Cómo es una búsqueda muy simple? Es recorrer todos los elementos de la lista, adentro poner un if y poner, si el elemento es igual al que estoy buscando, entonces imprímalo. Así se hace, digamos, la búsqueda más fácil, que hay muchísimas metodologías de búsqueda. Esa es la más simple de todas, sí. Gracias. Con gusto. La próxima semana vamos a hacer un ejemplo con temas de búsqueda en las listas para que lo tengas ahí. Bueno, este último que creé no está en GitHub todavía, pero ya lo voy a subir. Bueno, entonces ya con eso yo creo que se nos acabó el tiempo de la clase. Entonces, ahí les dejo los ejemplos. Con lo que vimos esta semana, ustedes deberían ser capaces de hacer todos los ejemplos que hay en la lista que yo les pasé. Si hay alguno que no entienden, por favor me avisan. Si hay alguno que no sepan cómo hacer o que ustedes digan, esto no lo vimos, profe, me avisan y yo con mucho gusto les ayudo, les enseño lo que haga falta. Por aquí me pregunta Juan Sierra si esta semana hay ejercicios para entrega. No, la respuesta es que no. No hay ningún ejercicio para entrega. Incluso ni siquiera estos que yo les estoy mandando son para entrega. Estos son para ustedes, para que practiquen. Entonces, hagan los ejercicios que están en la lista, hagan los ejercicios que están en el Moodle, tomen como toda esa información y empiecen a ejercitar, empiecen a hacer ejercicios y me preguntan las dudas que tengan. Lo importante de la programación es uno ser constante y uno tener digamos ¿cómo se dice? Un segundo que no sé quién está por ahí con sonido. No sé quién está por ahí con sonido para que lo apague, por favor. Bueno, entonces lo importante es que en la programación sean supremamente constantes. En la programación tengan una forma de ustedes practicar y ustedes empezar a revisar
lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, pero es que no me sale quién es la persona que está con el sonido. Profe, es Andrés Padilla, no sé si puede silenciarlo. Denme un segundo, ya lo busco. Ya, gracias. Bueno, perdón, es que no me salía aquí en la lista, pero ya. Listo, entonces, básicamente lo que les está diciendo es, ejerciten un montón, practiquen bastante todo lo que más puedan, hagan los ejercicios del Moodle, hagan los ejercicios que yo les puse ahí en la clase, me pueden preguntar con muchísimo gusto, vayan a las tutorías con Tania, que también está aquí pues, acompañándonos. Entonces, acuérdense que pues para eso estamos, lo que necesitan es con muchísimo gusto, y ya con eso podemos dar entonces por finalizada la clase. Ya voy a subir los códigos a GitHub para que los tengan. Entonces, que tengan un muy feliz fin de semana y que estén muy bien. Y muchísimas gracias. Gracias, profe. Discúlpame, ¿dónde vas Dime. a subir los ejercicios? Ya están en el GitHub. Ah, ok. No, los que dices para que podamos hacer el fin de semana. Sí, en la clase 4. Ahí está el PDF. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Gracias, Mucho gusto, profe. que estén muy bien. Buenas Hasta luego. Feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz día.